¡Ven aquí! Llego tarde, el paciente me está esperando. Estos ojos tienen que llegar al hospital ya. La venda está fuera, ya puedes ver. Sí, hija, estoy aquí, qué alivio. La operación fue un éxito. Doctor, gracias por la cirugía de los ojos de mi hija. De nada, la operación fue un éxito. Aquí tiene, como prometí. Gracias. ¡Mami, despierta! ¿Qué te pasó? ¡Tus ojos! ¡No tienes ojos! ¡Esto es horrible! No te preocupes, llamaré a una ambulancia ahora mismo. ¡Hola, emergencia! Mi mamá está inconsciente y no tiene ojos. ¡Vengan rápido, por favor! ¡Mami, despierta! ¡No me dejes! Vamos al vehículo ya. Recibido, adentro con cuidado. Por favor, ayuden a mi mamá. Tu mamá va a necesitar nuevos ojos. Mira, está allá, en esa habitación. Papá, ¿dónde estás? Mamá está en el hospital. No me molestes ahora, estoy ocupado. Pero papá, es serio, vuelve por favor. No insistas, no me llames más. Por Dios, ¿por qué está tan triste y llorando? Tranquila, hija, vamos a ver qué le pasa. Pobrecito, necesito un abrazo. Sí, vamos, yo te sigo. ¿Estás bien, pequeño? Pareces triste. Mi mamá está enferma. La extraño. Ven, tenemos que irnos ahora. Lo siento, pequeño, cuídate mucho. Pero esos son los ojos de mi mamá. Mi pequeño, tu mamá necesita un ojo. ¿Sabes que puedes donarle uno de los tuyos? ¿En serio? ¿Puedo ayudar a mi mamá? Sí, es un regalo muy especial. Así ella verá el mundo contigo. Quiero hacerlo, doctor. Eres muy valiente. Gracias, hijo mío. De nada, mamá. ¡Ven aquí! Llego tarde, el paciente me está esperando. Estos ojos tienen que llegar al hospital ya. La venda está fuera, ya puedes ver. Sí, hija, estoy aquí, qué alivio. La operación fue un éxito. Doctor, gracias por la cirugía de los ojos de mi hija. De nada, la operación fue un éxito. Aquí tiene, como prometí. Gracias. ¡Mami, despierta! ¿Qué te pasó? ¡Tus ojos! ¡No tienes ojos! ¡Esto es horrible! No te preocupes, llamaré a una ambulancia ahora mismo. ¡Hola, emergencia! Mi mamá está inconsciente y no tiene ojos. ¡Vengan rápido, por favor! ¡Mami, despierta! ¡No me dejes! Vamos al vehículo ya. Recibido, adentro con cuidado. Por favor, ayuden a mi mamá. Tu mamá va a necesitar nuevos ojos. Mira, está allá, en esa habitación. Papá, ¿dónde estás? Mamá está en el hospital. No me molestes ahora, estoy ocupado. Pero papá, es serio, vuelve por favor. No insistas, no me llames más. Por Dios, ¿por qué está tan triste y llorando? Tranquila, hija, vamos a ver qué le pasa. Pobrecito, necesito un abrazo. Sí, vamos, yo te sigo. ¿Estás bien, pequeño? Pareces triste. Mi mamá está enferma. La extraño. Ven, tenemos que irnos ahora. Lo siento, pequeño, cuídate mucho. Pero esos son los ojos de mi mamá. Mi pequeño, tu mamá necesita un ojo. ¿Sabes que puedes donarle uno de los tuyos? ¿En serio? ¿Puedo ayudar a mi mamá? Sí, es un regalo muy especial. Así ella verá el mundo contigo. Quiero hacerlo, doctor. Eres muy valiente. Gracias, hijo mío. De nada, mamá.